Se acaba de certificar en el mundo de One Piece la existencia de demonios, la existencia de rituales, de yokai y cosas similares. Tenemos que hablar de esto, las implicaciones y el poder tan brutal que debe tener Saturn y todo el Gorosei y principalmente Imu-sama. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. Poderoso y aventajado Nakama. En el capítulo 1094 del manga de One Piece, Saturn, el Gorosei que estaba a las afueras de Egghead, se apersonó finalmente en la isla. Lo hizo de una manera muy impresionante, a manera de un ritual demoníaco. Fue algo muy curioso, algo que teóricamente no habíamos visto en el mundo de One Piece. Al menos no lo habíamos visto con éxito, porque ciertamente hay ciertas y determinadas cosas que pueden actuar como foreshadow. Yo ya hice un video hablando de la fruta del diablo del Gorosei Saturn, que evidentemente tiende a ser una fruta del diablo rotísima. Podríamos incluso hablar que es una nueva clasificación de frutas del diablo. Taxonómicamente no sería una fruta, no sé, llamada quizá la Ushi Ushi o algo similar. Quizás sea la Yokai Yokai no Mi mitológica versión Ushi Oni, o de alguna manera puede ser una que haga referencia a los Oni como tal, como sería quizá la Oni Oni no Mi modelo mitológico Ushi Oni. Es que tenemos que entender que son rotísimas y yo creo que está bien para la historia. De alguna manera está muy bien porque creo que eso trae de alguna manera un poco de sentido de peligro. Tenemos que certificar nosotros como lectores que los antagonistas principales, estoy hablando del gobierno mundial, aquellos que tienen que derrotar en última instancia, son poderosísimos y eso de las frutas del diablo lo va a incentivar mucho. Aparte que, bueno, también le desgració la cara, le hizo explotar la cabeza a un marín random simplemente por verlo. Y aparte de todo, él se pudo trasladar del barco a la isla de Egghead a base de un ritual demoníaco. Salió el pentagrama y de ahí se apersonó ciertamente Saturn, el Gorosei de la ciencia. Yo creo que el hecho de que aparezca un 5, o aparezcan mejor dicho 5 5, certifica que es el símbolo del Gorosei. De alguna manera ya lo habíamos visto en las paredes del Gorosei. Quizás es una vertiente diferente, una estrella un poco distinta a la que se ve en los aposentos del Gorosei, pero ese pentagrama ya se había visto de alguna manera. Pero yo creo que esa sería entonces la facultad especialísima del Gorosei. Conocemos que el Gorosei no viene del siglo vacío. Eso se certifica en el capítulo 1044, donde de alguna manera nos dan a entender que ellos son nuevos y no conocían la información de Nika. Seguramente Im-sama sí es el personaje que viene del siglo vacío, mientras que el Gorosei se va cambiando de tiempo en tiempo. Yo me imagino que en el instante que eres nombrado como Gorosei, como uno de los 5 ancianos, seguramente te dan la fruta del diablo. Una fruta del diablo que tiene que ser poderosísima. Una fruta del diablo que tiene que hacer referencia a esta nueva taxonomía, a esta nueva forma de nombrarlo. Estoy hablando que ya sean los Oni o los Yokai, o ciertamente los demonios. Eso de los rituales e invocaciones demoníacas ya lo habíamos visto en el manga de One Piece. De alguna manera es un culto religioso, una secta o algo similar. Y es que en el capítulo 524 del manga de One Piece, Brook evidentemente llega a una isla. Brook llega a la isla Namakura, que es llamada la Tierra de la Pobreza. Ahí de alguna manera están llevando a cabo un ritual. Están dispuestos a llamar a Satán, seguramente para poder de alguna manera tomar venganza sobre una tribu, la tribu Tenaga, que de alguna manera los ha robado o les ha hecho algo poderoso. Es ahí donde llega Brook, que fue mandado desde Sabaody por Kuma. Llega Brook y la gente lo confunde evidentemente con un demonio. Pero la conclusión más válida de este ritual es que
de alguna manera estos personajes sabían que gracias a un pentagrama, gracias a una estrella y un ritual de invocación, puedes traer a un demonio. Eso trajo a mi mente un conflicto que no se habla mucho dentro de la comunidad de One Piece, y es el conflicto que existe entre las piernas largas y los brazos largos, que viene desde hace muchísimo tiempo. Es muy longevo, hace miles de años, pero mejor dicho, hace 1000 años. Ciertamente nos dicen que Zunisha es castigado en esas épocas. Sin embargo, también sabemos que esta guerra, este conflicto entre los piernas y brazos largos comenzó hace misma temporalidad. Es por eso que yo pienso que estas tribus en la isla Namakura o quizá en la tribu Tenga, que fue finalmente Tenaga, que fue a fin de cuentas los que lastimaron a la gente de esta isla, de alguna manera tengan pergaminos, tengan la noción de que existe una forma de traer al demonio. Y evidentemente cuando estamos hablando de frutas del diablo, cuando estamos hablando de Imusama, cuando estamos hablando del Gorosei que tienen frutas de yokai o frutas de oni, seguramente cobra mucho más relevancia. Tenemos que entender que el ritual que hicieron estos tipos de la isla no fue algo exitoso. Simplemente llegó Brook por algo de Kuma. Pero lo cierto es que intentaron hacer ese ritual. Entonces yo creo que tienen información aventajada. Y quizá este fue el ritual que se ocupó hace miles de años para poder traer quizá de otra dimensión o quizá del infierno mismo a los demonios. A los demonios que a la postre formarían las frutas del diablo. Y es que quizá gracias a estos rituales pudieron hacer invocaciones. Y les digo que puede existir del infierno o del cielo, porque de alguna manera existe la certificación de que el alma de Brook, cuando se murió, parte a algún lado y después regresa. El alma es tangible dentro del mundo de One Piece y quizá existe tanto el cielo como el infierno. Y quizá alguien pudo crear este ritual de invocación demoníaca para que a la postre puedan conservar el demonio en una fruta del diablo con sus poderes y facultades. El hecho de que exista ciertamente estos rituales demoníacos, frutas de yokai, onis y todas estas cosas, de alguna manera sirve para incentivar el poder que debe tener Imusama, que debe ser brutal. Yo opino que puede tener la fruta del demonio especialísima. Hay muchas teorías, por supuesto, hay mucha gente que dice que puede ser Omibosu. De alguna manera yo tengo un video hecho al respecto. Quizá hay gente que tiene también la fruta de Satán o algo similar. Lo cierto es que debe ser rotísima esa fruta del diablo. Quizá dentro de las frutas del diablo, Imusama tiene la fruta del demonio más aventajado de todos. Quizá el primer demonio que pudo haber sido llamado a través de este ritual. Evidentemente encontraremos cosas más adelante dentro de la historia de One Piece. A mí me da mucho curiosidad cómo se lleva a cabo estos rituales y qué importancia van a tener hacia el final de la historia de One Piece. Pero dime, poderoso y aventajado Nakama, ¿tú qué opinas? ¿Tú piensas que las frutas del diablo se crearon por este ritual? ¿O tú crees o de alguna manera piensas otra cosa? Me gustaría mucho escuchar tus teorías. Esto lo único que hace que nos da la facultad de teorizar, cosa que nos encanta dentro del mundo de One Piece, ¿no? Bueno, estaré leyendo tus comentarios. Saludos, Nakama, nos vemos en la próxima, porque voy a presentar teorías y cosas poderosísimas que tienen que ver con esto, las maldiciones, los demonios dentro del canon de One Piece.